Todos quieren ser speakers, pero no todos conocen el oficio de hablar en público. Bienvenidos a Diario de un Speaker. Probando. Hola a todos, bienvenidos a Diario de un Speaker. Este es nuestro primer capítulo y aquí junto a mi querido amigo Rodrigo Sá vamos a estar develando todo lo que tienen que saber para convertirse en un speaker. Nosotros nos conocimos en el escenario, pero ni uno de los dos nació sabiendo lo que era hablar en público, sino que lo fuimos construyendo en el camino. Rodri, estoy muy feliz, pero es que demasiado feliz de que llegó el día, porque llevamos hartos meses preparando, ¿no? Lo logramos, Sharon, muchas gracias. Oye, para mí es un placer estar aquí. Este es nuestro segundo intento. Y sobre todo yo tengo que darte las gracias, Sharoni, porque yo hace rato que quería hacerlo y no me atrevía, me daba miedo, me daba vergüenza. Y tú desde que lanzaste tu libro y lo anunciaste en público, has hecho que las cosas pasen, así que te lo agradezco un montón. Y este es un tema que nos encanta, pues. Andamos todo el día mirando para crecer nosotros, andamos buscando los que nos gustan, lo que no nos gusta. Entonces, qué mejor que compartirlo con tanta gente que quiere sumarse a este oficio de ser speaker. Sí, la verdad que fue bien loco, nos rebuscamos un montón en el tema, queríamos hacer un podcast, pero tenía una particularidad. Los dos queríamos hacerlo, pero no queríamos entrevistar gente solamente, porque a los dos nos encanta hablar, obvio. Sí. Entonces le dimos hartas vueltas, cómo lo hacemos, y yo hablo de propósito, tú hablas de muchos temas de crecimiento personal y de liderazgo, y al principio nos fuimos como en esa volada como teórica, filosófica. Nos pusimos súper lateros. Nos pusimos súper lateros, de hecho por eso el primer piloto a mí no me gustó, porque en verdad hablar de cosas profundas, etcétera, yo encuentro que hay harto, es lo que hablamos en las charlas, pero ¿qué es realmente lo que nos une a ti y a mí? Y ahí llegamos a la esencia de cómo nos hicimos amigos, cómo creció nuestra amistad, cómo nos apoyamos en una profesión que es súper solitaria. Y vamos a contar todo lo que sabemos, ¿no? Todo lo que sabemos, los errores, lo que hemos copiado. Sí. Ahora, para que la gente sepa, Rodri, tú eres jurado EXMA, haces charlas. ¿Cuántas charlas llevas? Más de 600, es el número oficial. Ah, ya me ganáis por harto. Yo hice un cálculo aprox, en 5 años llevo 400. Igual es un kilo. Igual es. Lo importante es que sumamos 1000, sumamos más de 1000. Sí. Y bueno, tienes experiencia haciendo charlas, muchos seminarios latinoamericanos, EXMA, jurado. Y yo me metí en este mundo hace 5 años hablando de propósito, armé esta red de speakers para promocionar a los speakers en Chile. Tengo el honor de ser CEO de Mentes Expertas y me ha servido tanto estar con los mejores de nivel mundial. He aprendido mucho de ellos. Entonces creo que tenemos algo que aportar aquí, sí, sin de duda. todas maneras. Aparte que es un oficio lindo y a la gente le gusta, y mucha gente que quiere sumarse. Yo creo que hay harto talento que aún no se suma, así que mientras todos podamos crecer en esto, bienvenido. ¿Y qué hace que alguien tú lo puedas llamar speaker? Chuta, una linda pregunta, pero como para lo que nos queremos focalizar en que logra transmitir bien conocimientos, emociones, hacer que la gente sienta cosas, para mí es la esencia. Pero no tiene que ver con cuántas charlas hace al año, ni que te dediques solamente a eso. Para mí un speaker es cualquier persona que tiene un mensaje valioso, que lo quiere compartir al mundo y se prepara para hacerlo. Aquí tengo que reconocer que yo me di vuelta a la chaqueta, porque al principio me daba lata. ¿Pero no hay el espacio para improvisar aquí? No, pero es que me daba lata antes cuando yo veía en LinkedIn todo el mundo como speaker internacional. Y yo decía, ya, esto se chacrió, como que el que fue... Una vez, listo. Y después dije, ¿y qué ando yo evaluando quién es y quién no es? O sea, ¿cuántas charlas tenés que haber hecho afuera para decir que eres speaker internacional? Eso yo me di vuelta a la chaqueta y dije, filo, esto es una pendejada lo que yo estoy mirando. Lo relevante es que sea alguien que se ha entrenado. A mí lo que me importa es que quiera el oficio. Mientras quiera el oficio, si fue por media hora a Mendoza y volvió, me da igual. Lo interesante es que esté respetando y queriendo que sea el oficio. Cuidando el espacio, preparando su PPT, entrenando su desplante. Ya, pero igual yo tengo una regla. Para mí, si, por lo menos tenés que haber hecho 2 conferencias fuera de Chile para decir que eres speaker internacional. Ya, y que te tienes que haber pagado. Chuta, no gratis. Tú estás más exigente que yo. Yo estoy más exigente, bien. Pero igual nadie respeta mi regla. Es la regla que me puse yo. Yo me puse speaker internacional cuando superé las 2 charlas. Bien. ¿Ya? ¿Estoy bien? Sí, está bien. Bueno, partamos de cuando estos indicios. Yo siempre cuando hablo del propósito digo, si uno cuando es chico empieza a revisar las cosas que hacía solo por disfrutar y que gozaba, que el tiempo pasaba volando, te dice mucho de qué vas a contribuir al mundo. Sí. Si tú te pones a mirar tu infancia, tu adolescencia, ¿hay indicios de que tú querías ser speaker? Sí, hay 2. Yo no llegué desde el propósito ahí, sino que desde la psicología positiva, la fortaleza,
Y una típica ejercicio de fortalezas te piden como, mira las cosas que te gustaba hacer cuando chico. Entonces el que desarmaba juguetes es muy curioso, el que está todo el día en la calle con sus amigos, su amiga, le gusta el trabajo en equipo. Y a mí me gustaba hacer algo en el baño. Yo creo que vayan a Punta Arenas. Punta Arenas, en los 80, baño de mi casa, que todavía no entiendo por qué nunca tuvo ni pestillo ni nada, pero en mi casa había un drive con el que mi mamá lavaba la loza. No encontré una caja de drive, así que traje esto que era lo más parecido que había en mi casa. No, ahora tenés que traer a Ariel. ¿Viste la publicidad no de he los visto. machos? ¿No? Ariel usa Drive. Está todos los sobre 40 años hablando de esa campaña y los chicos no tienen idea de qué están hablando. ¿Será una buena estrategia de marketing o no? Bueno, aquí ya la lanzamos, pero Bien. bueno, dale. Bueno, entonces yo cuando chico estaba en el baño, insisto, en los 80 sin teléfono, Ya. iba al baño y yo lo que agarraba era la caja de Drive y empezaba a leer los ingredientes y toda la información de Drive y jugaba a leerlo como en relator de fútbol, en argentino, en Bosmos FM, y hablaba y modulaba y modulaba y modulaba y jugaba a hablar. Esto, yo sé que no es lo más elegante como ejemplo, que tengo otro ejemplo más elegante más adelante, no te preocupes, pero en el fondo esto de hablar, de practicar, hablar bien, ahí me ha servido un montón después para Latinoamérica. Igual moduláis bien. Ahora Lo que pasa es que una de las primeras charlas que hice para afuera recibí un feedback que me dolió un montón y era como, estaba hablando muy chileno. Y hablar muy chileno es terrible. Po. Yo admiro a los colombianos, colombianas, peruanos, Sí. mexicanos, que nacen diciendo todas las letras. Entonces yo ahora cuando viajo en el avión voy jugando a ser Nickelodeon. Y voy diciendo habitación, digo panza y no guata, digo aburrido, no fome, y digo cómo estás y no cómo estáis. Pero entonces lo que te quiero decir es que desde ahí yo Ya, estaba... pero ¿por qué speaker y no locutor de radio? Buena pregunta, porque está el segundo elemento, yo siempre fui dirigente. Y Ya. esto de estar parado delante y después ya en la media quería ser cura. Y esto de estar parado en el púlpito como diciendo cosas y tratando de transmitir y que a la gente le pasaran cosas, siempre me gustó. Entonces también hay un tema de que a la gente le pasen cosas, pero yo siento cierto placer en estar arriba del escenario como en modo showman. Ya. Mira, entonces claro, tú podrías decir locutor si es que te hubiera gustado investigar, pero te gusta más inspirar, generar emociones. Sí, eso de sentir a la sentir gente a la me gente. encanta. Por eso no me gusta tanto el online. Ay, no, me carga el online. Sí, pero ya no hay online. ¿Y tú? Yo- ¿Qué hay en tu infancia de esto? O sea, yo creo que en mi infancia lo que más me di cuenta es que yo nunca tuve vergüenza de nada. Me acuerdo, ponte tú una vez Una en el- sinvergüenza. una sinvergüenza que igual era llamativo desde chica. Ponte tú, me acuerdo una vez estaban inaugurando el Parque Arauco, el food court, y yo fui con mis abuelos, y mi abuelo doctor, pero patólogo, así súper fome. Y pusieron una música increíble, así latina como me gusta a mí, y me puse a bailar, y saqué a bailar a mi abuelo, tenía 10 años. Y todo el Parque Arauco se puso alrededor de nosotros a aplaudir y después en el escenario, un aplauso para la Sharon y yo tenía... ¿Y tú crees que a mí me importó? Mi hermana se fue a encerrar al baño. Literal. Después me acuerdo que yo iba a un movimiento scout y me gustaba Gloria Trevi en esa época y yo me ponía a imitar a Gloria Trevi, movía el pelo así, pero un show que en verdad ahora lo encuentro patético y venían todos los profesores. ¿Pero en verdad lo encontráis patético ahora? Sí. La Gloria Trevi sí la encuentro patética. Ya. Pues no sé por qué me gustaba tanto ella. ¿Y alguna de tus hijas, perdona que te pregunte, salió buena para el show? Cero, po. Yo siempre fui como... Ahora mis hijas le dicen a esta gente main, como que se creen protagonistas. Ah. Pero sí, no es porque me gusta la atención de la gente, sí me gusta la atención de la gente. No solo. Sí me gusta la atención de la gente. Y de hecho lo que más disfruto en el escenario es que puedo decir aquello que en lo que creo profundamente, que me emociona y que nadie me va a debatir ahí, pues. Es como que yo tengo la libertad de decir, no es que yo quiera imponer lo que pienso, es que quiero compartir lo que pienso y lo que siento, pero sin entrar en un debate, porque yo no quiero evangelizar a nadie con mi postura, quiero compartir mi proceso, lo que he aprendido, etcétera, y ese espacio como que está como protegido de que el speaker tiene esa libertad de expresarse. Después la gente te va a juzgar y te va a preguntar y te va a decir no estoy de acuerdo y yo lo acepto perfectamente, pero me acomoda tener ese poder expresarme como sin interrupción. Y después, cuando estuve en la universidad en Estados Unidos, el primer optativo que pude tomar fue de Public Speaking, que no tenía nada que ver con mi carrera. Yo estudiaba en ese momento ciencias políticas. No, igual tiene que ver, pues. Sí, igual tiene un poco que ver. Y después, cuando tuve un poquito de libertad trabajando como abogada, tomé el curso de Leo Maldonado, que también te enseñaba a hablar en público. Entonces, sin darme cuenta, siempre encontré que era una habilidad
importante, como que la encontraba entretenida. Oye, me hiciste acordar, perdona que me acuerdo con nada que ver, pero estaba en la U yo, en un ramo que se llama Sistemas de Gestión para la Información. Oye, qué fome. Una lata, Ya. yo odiaba profundamente. Y había que hacer un trabajo en grupo y me junté con dos amigos que eran unos cracks para ese ramo. Después uno de ellos incluso fue como el ayudante eterno del profe. Y en un momento hicimos un trato y fue como, ustedes hagan todo el trabajo y yo presento. Y les prometo que doy la vía en yo les cargaba a presentar y les dije, yo doy la vía en la presentación, ustedes hacen la pega. Hicimos el acuerdo, fue un acuerdo como, era justo para las tres partes. Y nos fue estupendo, pues. Pero me acordé de Buena esta regla, lógica obvio. de andar probando, hablando, probando. Sí, y a ti la gente no te pregunta cómo no te da vergüenza subirte al escenario, no te da miedo. A mí no me da miedo subirme al escenario y hablar en público, me da miedo otras cosas. Te fuiste al chancho. Esto no estaba en la pauta. No, pues es que se me acaba de ocurrir. Pero a mí me da mucho miedo el antes. Ya. Pero en realidad no me da miedo el escenario, me da miedo no conectar con la expectativa que yo tengo de que podemos llegar a conectar. El no Entonces, conectar. Sí, entonces me paseo harto por la gente, trato de entender la onda. Y hay cachado que es súper energético. A mí también me gusta llegar antes, escuchar, aunque no tenga nada que ver lo que yo voy a hablar después, ver cómo la gente está reaccionando, contrarrestar lo que el otro hizo. Ponte tú, si el otro pone muchos videos, yo no voy a partir con un video. Si partió, wow, eufórico, yo no voy a partir, voy a buscar como un contraste. A mí Víctor Coopers me lo enseñó, lo aprendí con él, de que esto que él hace de interactuar con el público, les pregunta cómo están, cómo llegan, se baja del escenario, pregunta quién ha venido a mis charlas. De hecho, la última vez que lo vi en Madrid, me voy a creer que dice, ¿quién ha venido 2 veces, 3 veces, 4? Había un weón que había ido 9 veces a verlo. Oh. Se bajó del escenario, lo fue a ver y le dice, oye, pero, pues que tú eres corto, que todavía no entiendes lo que yo digo. Es tan, bueno, todo eso que él hace de interactuar con el público y que se da 15 minutos para hacerlo y que tú puedes creer que es una pérdida de tiempo, es simplemente para poder conectar y generar que toda la gente se sienta parte de la conferencia. Y yo ahora como que lo veo, como que tú empezás a envolver al público, esa interacción creo que es fundamental. Y yo antes no hacía nada porque decía, no, pues que si me están pagando para hablar 1 hora y yo pierdo tiempo en saludar, en preguntar, ¿cachai? Que uno viene con esa mentalidad como Sí. súper práctica. Y de verdad, esos minutos que se pierden de contenido se ganan en que la gente es como que estuviera dentro del escenario contigo. A mí, yo lo aprendí de Doug Lip. Se lo recomiendo un montón, Doug Lip. El clásico gringo que te imagináis de gringo como de corbata que se compró en los 80. ¿Cómo se escribe? Doug Sí. Leap. ¿Ya? Este señor, no, Lip creo que es con I, no estoy seguro. Lip, ¿ya? Este señor era de Disney y es como el fundador de ¿De la Universidad Disney? Disney. Sí. Ya. La universidad, perdón, Universidad Disney. Disney. Entonces creó la Universidad Disney y este señor, cuando hace la charla, pide que la gente se pare y que tome distancia, como en el colegio, que se toquen los hombros para el lado, hombros para adelante, todo ese rollo. Y él hace que la gente se siente y te explica, esto no servía de nada. Ah, me la ven. Todo esto es muy simpático, no sirve de nada, pero es solo porque como llevan todo el rato sentados, los voy a parar, el cerebro entiende que algo está pasando, se sienta, tenéis más ganas de escucharme. Y yo se lo copié y lo hago en toda la charla. Solo que yo en vez de tomar distancia, lo que hago es que la gente converse 3 preguntas distintas. Entonces, con eso conocen al de al lado, les pido que se cambien, de ahí ya generé como un guión y que va más o menos relacionado con el tema que voy a hablar. Pero todo ese objetivo de esos 5, 8 minutos que me dura la intro es para que la gente pare, converse, interactúe, sí. despabile y luego se siente porque lleva mucho rato escuchando cosas. Sí. Entonces es importante que reaccionen. Ya, pero vamos a tener un capítulo de técnicas. Bien. Vamos a tener un capítulo. Ya, el ciclo del speaker. ¿Cómo parte un speaker haciendo charlas? ¿Cómo alguien que nos está escuchando hoy día dice, ¿sabes qué más? A mí me gusta hablar en público, tengo ganas, me genera curiosidad, ¿por dónde parto? ¿Cuáles serían los pasos? Ya los conversamos. Ya los conversamos. Nosotros Paso ya tenemos, 1, a ver, paso 1, definir el tema. ¿Ya? Paso 2, exponerte lo más posible. Paso 3, ofrecerte al mercado. Vamos al primero. Bien. ¿Qué quiere decir definir el tema? ¿Cuán experto tengo que ser en algo para poder hablar de eso? ¿Ya? ¿Cómo tengo que comunicar? Y vamos a entrar después a cuál es la diferencia entre hacer una clase y hacer una charla. Bien. Aquí, lo primero que igual le dimos harta vuelta a nosotros es que no hay una receta única ni mágica. No. Pero sí entendemos que tienes que tener un tema que venga de tu experiencia de vida, profesional, algo que estudiaste, pero tienes que tener un punto de vista atractivo que te permita contar algo. Habrá quien lo cuente desde que estudió un montón o del festival de éxitos o fracasos que ha tenido.
Ya, pero yo ponte tú acá, pienso distinto, en el que para mí, si tú vas a hablar de un tema, tienes que ser experto en el tema. ¿Qué quiere decir experto? Te leíste todo lo que hay, conociste todo lo que se dice en el mercado sobre el tema, tienes una experiencia personal con el tema y una mirada tuya sobre el tema. Porque para ir a repetir, Que yo discrepo de yo ese sé, po, nerdismo. pero es que estoy de acuerdo y a ti te funciona no haberlo hecho así. Yo te voy a contar cómo me funciona a mí. Yo me enamoré del tema del propósito. Porque yo tenía un tema con mi propósito. Me puse a leer, me puse a estudiar, me di cuenta que no había libros solo del tema del propósito. Llegué a leer, en esa época yo me rayé mucho, hoy día no tengo esa capacidad de leer tanto, pero tesis doctorales, me metí full en la psicología positiva, me volví experta en un mundo que no tiene nada que ver con lo que yo había estudiado. Y después de haber leído a todos y darme cuenta de que ni una teoría me llenaba al 100% y que realmente no era un tema tan desarrollado para estos tiempos, en un lenguaje accesible, yo dije, bueno, después de todo esto que yo recogí de lo que existe, ¿qué tengo yo que decir al respecto? Pero me sentía súper confiada, y no solo propósito personal, sino que propósito corporativo. Y yo, ponte tú, cuando me puse a exponer, era porque yo sabía que yo sabía muchísimo más que el resto del tema y que por lo tanto podía ser una autoridad. Yo creía que eso era lo único importante para hablar en público, pero después me di cuenta de que esta cuestión no es una clase, pues esos PPTs con millones de líneas. Estuve obsesionada por años para tener una definición de propósito. Los abogados nos encantan las definiciones, pero no existe una definición única. La voy cambiando. Ya a veces me siento chanta, pero es que la voy cambiando dependiendo del minuto en el que estoy. Pero a mí eso me dio como mucha confianza y como esa autoridad de poder plantarme en cualquier parte a hablar de propósito. Seguro hay gente que sabe más que yo no digo que sea la buena que más sabe de propósito del mundo, pero sé que sé mucho y que probablemente si me van a citar un libro, un autor y todo, yo los voy a conocer. No me voy a quedar como, nunca escuché lo que era esta cuestión. Y eso para mí fue como mi punto de partida. Pero ahí está nuestra diferencia, pues. Si te das cuenta, en 2 puntos dijiste cosas que yo encuentro que son claves. Tú de todo lo que estudiaste te sentías ya con la confianza de poder pararte. Pero ese es un tema tuyo. Sí, pues, estoy de acuerdo. ¿Cuánto te demoras en tener esa confianza para tener que pararte? ¿Son 100 libros, 200 libros? Dicen que son 10.000 horas. Las 10.000 horas. Para sentirte experto. Te insisto, depende del autor. Allá hay un montón que pelan que las 10.000 horas no, que no sé qué. Depende a qué le dedicar las 10.000 horas. Lo que te quiero decir aquí es que yo encontré hermoso como lo dijiste. Po. Tú tienes un camino que es súper nerd de sabértelo todo hasta sentirte confiada. Pero volviendo a qué queremos que la gente se lleve del propósito, probablemente hay gente que se leyó tu libro y 2 más su experiencia vital, y con eso ya se siente seguro por la vida, po. Sí. Y listo. Entonces, Es porque ese es tu camino, pues. no te diría que no es mi camino. Ay, te estoy ninguneando, perdón. Sí, me estáis meando brígido, pero... Pero tú tienes muchos temas, pues. O sea, ¿Cómo mira, lo haces tú? Cuéntame, dame un caso de alguna charla que armaste, ¿cómo llegaste a tener la confianza para hablar de un tema? yo en la primera charla grande era no porque había estudiado tanto innovación, sino que llevaba 10 años como consultor de innovación. Ya. Entonces ya había visto a todos los gringos que hablaban de innovación. Había visto a mi jefe, que era Iván Vera en ese tiempo, a mi otro jefe, que era Mario Báez, Ludaran Farcas, puros gallos bacanes, Crack, sí. que hablaban de estos temas. Y en el fondo yo me di cuenta que todavía el relato como de los speakers era hay que convertirse en millonario mañana y hay que traerse cosas como gringas. Y yo entendí que mi rollo estaba más en que yo ya había visto cómo era innovar en Chilectra. Yo ya había visto cómo era innovar en Gasco y que había una conversación que había que acortar y que no era venir a hacer charlas de Silicon Valley para la gente, sino que decirle, loco, si tú estudiaste ingeniería, lo que te enseñaron es equivocarte lo menos posible, po. Te cuento un caso. Yo les mostraba a mi profe de cálculo 1, que era Luis Tapia, que era un señor que no le respondía a las mujeres en la universidad, ¿Ya? pero era el que había escrito el libro de cálculo 1. Si tú te decía que derives algo, él sabía lo que tú tenías que responder. La negra, mi señora, estudió diseño. Y una prueba en la universidad era vaya a la cafetería de la universidad, piense en un artista que le guste y ahora rediseñe la cafetería en función de ese artista. Ese profesor, ¿con qué puede esperar que llegue la gente? Con básicamente cualquier cosa. Entonces era como empecemos a cruzar mundos, qué viene del diseño, cómo lo cruzamos con la ingeniería, volvemos a que la ingeniería sea ingeniosa y no solo repetir fórmulas. Entonces en mi caso fue, oye, yo conecto más, si yo me siento más identificado con alguien, con un comediante, en esa lógica como de encontrar insights profundos que después los vinculas con teorías más que con leerse todos los libros de innovación. Ya, pero espérate, en esos 10 años te volviste experto. 10 años de experiencia, de ver, de práctica, la innovación, lo que digan los libros de innovación, la verdad que
un poco maní, es como que los libros lo que me digan del amor. Pero es que yo creo que estamos de acuerdo entonces en que lo importante ¿A es ti que qué te dio la confianza? Esos 10 años de trayectoria. Ya me lo dio los 3, 4 años de estudio. Exactamente. Entonces estamos de acuerdo en que ¿cuán experto debo ser? Lo suficiente para sentirte confiado en que manejas un tema valioso. Yo estoy en un 99% de acuerdo en lo que dijiste. Ya. Incluso me atrevo a sacar la palabra, pero ya esto pudor Sí. personal, experto. ¿Cuándo te sentís lo suficientemente confiado, seguro para poder aportar con tu tema? Yo sé que al final del día igual es experto, solo que a mí me da un poco plancha el concepto experto. Ya, Ya parece un trauma personal. está bien. Ya, pero estamos de acuerdo entonces pero que confianza sí. en un tema. ¿Y qué opinas tú de uno de repente, el experto en qué error cae? En creer que tiene que hacer una clase perfecta, con todos los conceptos súper completa, muy cabezona, y esa cuestión eso es una soberana lata. Yo diría que mi principal error siempre fue tratar de mostrar al mundo que yo era experto. Probablemente ahí viene mi trauma. Ah, Entonces, claro, como yo empecé cabro chico, todavía no tenía 30 y le andaba hablando a comité ejecutivo, tenía necesidad de decirle al comité ejecutivo, vale la pena que me escuches porque soy inteligente. Entonces, en vez de tratar de que le pasen cosas y mostrarles cosas, perdí mucho tiempo demostrándole, oh, qué inteligente que soy, qué leído que soy, qué experimentado que soy. Y te olvidas que lo relevante es mostrarle opciones. Mostrarle opciones y que él vaya conectando, que ella vaya conectando. Entonces, a mí tiene que ser un error grande, como tratar de demostrar que sé mucho. Y al final, en ese entrar que sé mucho, cae en la trampa que tú decís, pues. Llenáis la lámina, 60 láminas de un montón de fuentes y ejemplos. y la gente saca fotos como si después las fuera a leer, y en verdad no. Exactamente, exactamente. Entonces ahí yo también creo que en paralelo de definir el tema del que quieres hablar, tú tienes que empezar a trabajar estrategias de comunicación. Y eso es en todo sentido, como tú vas a comunicar para que te entiendan, esto de hablar, Sí. modular, etcétera. Ir cambiando tonos, los ritmos para que la gente no se te aburra, porque en general estas charlas duran 40 minutos, igual es un periodo largo para tener la atención. Y la PPT, ¿cómo te tiene que ayudar? Yo me acuerdo que una vez estaba en PwC, que ahí yo trabajé 13 años, y el gerente general, que es un crack, un genio, nos revisaba todo, pues, y como yo me gustaba, yo animaba las fiestas de Price, armaba las fiestas, hacía el comité, bueno, ahí otra señal de que me gustaba hablar en público. La sinvergüenza. La sinvergüenza. De repente le muestro una presentación y me dice, ya, pero Sharon, yo puse fotos lindas de la identidad de marca. Me dice, pero Sharon, ¿y esta foto, para qué la pusiste? Porque se ve bien. Dice, pero Sharon, ¿y esta foto, si no aporta, sácala? Aporta el mensaje que estás mandando, te respalda. Y ¿sabes qué? Bueno, me lo dijo con tal, tú al jefe, cuando lo respetáis, tomáis sus tips. Y la verdad es que cada slide que hoy día yo pongo en la PPT, trato primero tener la menos cantidad posible, cosa que todavía no me resulta. Voy como en 15, pero antes tenía 30. Y me pregunto muy bien si la imagen está apoyando el mensaje o es solo algo decorativo. Pero muchas veces caemos como en que se vea bien, estético. Se tiene que ver bien, tiene que ser en calidad, etc. Pero ¿la imagen aporta el mensaje o no? Y lo aprendí mucho cuando escribí el cuento de niños, que es muy loco porque la gente se fija más en las ilustraciones que en el cuento. Me dicen, ¿y tú lo ilustraste? No, pues obviamente que no lo ilustré yo. Y ahí tú tienes que tener el texto lo más corto posible porque son niños y las imágenes tienen que dar información que no está en el texto y se complementan. Y ahí hay todo un lenguaje, me sirvió ese ejercicio para entender que la PPT no tiene que repetir nada de lo que tú estás diciendo, tiene que complementar lo que tú estás diciendo y tiene que ser claro para el que lo mira. Déjame ir de nuevo conectarme con lo que estáis diciendo. Para mí el eje central en esto es tener súper claro qué quieres que le pase a la gente que te está escuchando. La emoción que quieres generar. Tú quieres que anoten, quieres que aprendan, quieres que abra opciones. ¿Qué quieres que les pase? Y esa conversación es súper difícil cuando estás acompañando a speakers, incluso ya con experiencia, a potenciar lo que están haciendo. ¿Tú qué quieres que le pase a la gente? ¿Quieres que se exciten en este momento? ¿Quieres que se calmen? ¿Qué quieres? Yo creo que esa pregunta es clave y creo que la evolución de un speaker pasa por que va cambiando lo que quiere generar. Yo, por ejemplo, cuando partí, quería que la gente sepa de propósito. Y creo que la gente disfrutaba la charla, pero cuando salía le preguntaba, bueno, ¿y qué te quedó? No, me gustó, me hizo sentido, pero no me podían repetir nada de lo que yo había dicho. Y yo sentía que los dejaba un poco como al desnudo, como, bueno, vaya y leas el libro, siga investigando. Y después me di cuenta que lo que yo quiero generar en la gente hoy día es una reflexión. Y de hecho hago la prevención de que probablemente salgan más confundidos de lo que llegaron.
El que cree que viene a mi charla a descubrir su propósito, lo siento, eso no va a pasar. Pero el hecho de que la persona se haga la pregunta, reflexione y empiece su búsqueda, para mí es como, de hecho, ese es mi propósito. Y mi frase es, mi propósito es inspirar a las personas para que quieran buscar su propósito, ni siquiera para que lo encuentren. Es como la belleza Bonito, de hacer esa búsqueda interior. bonito, bonito. Ahora, es peludo porque generar emociones en la gente requiere que tú actives todos los sentidos. Y yo, bueno, yo te contaba, pero ponte tú, yo no hago reír todavía, ¿ya? Hago llorar, no hago reír. Me encantaría hacerlos reír más. Y de repente practico bromas y todo y la encuentro genial y me río sola. Y después como que llego al lugar y es como cri cri. Aunque me pasó, perdona a los de Santiago, pero el otro día fui a hacer 2 charlas a Puerto Montt y la gente se rió mucho conmigo. Y dije, ¿será que los santiaguinos son muy malos para reírse? Puede O ese ser. día andaba particularmente, pero me gusta que la gente... Al final te das cuenta que no es hacer reír porque no, tampoco contamos chistes ni nada, pero es generar cosas, emociones que te saquen del status quo, y reír te permite conectar, que te presten atención, emocionar permite que la gente reflexione y se quede con las preguntas y que se quede como pegado con el tema por un tiempo. Pero ahora que lo converso contigo me doy cuenta que el preguntarse qué quiero generar también habla mucho de cuál es tu propósito en esa charla, ¿por qué la estás haciendo? Y hay Sí. que pensarlo siempre como un servicio donde uno diseña una experiencia, po. Porque no es una emoción, sino que en los 40 claro. minutos hay un viaje en este recorrido donde en algunos momentos te va a dejar marcando ocupado, reflexionando. Todo el mundo quiere que le des al menos un tip aplicable, una recetita, o sea, mucha reflexión bonito, pero dame también algo que pueda masticar o que pueda usar mañana. Yo tenía un jefe que comenzaba las charlas diciendo, ahora los vengo a provocar. Y en ese instante no iba a provocar a nadie, po. Ya cuando declaró, hola, te vengo a provocar, dejáis de provocar. Entonces es como, Pues a lo que decía Joan Melé, que me encanta, dice, yo soy un agitador de conciencia. ya, a mí ese inicio me parece terrible. Porque... No me pelea Joan Melé. Bueno, pero puede ser gustos. A mí me pasa que si yo me siento con la conciencia agitada, bacán. Pero cuando tú me pones... Es como, imagínate, Es que no, porque cuando te digo, seducir. te voy a contar un chiste muy entretenido, ya mataste el chiste, Sí, es que no hay hola, que Sharoni, anticipar. te vengo a seducir. ¿Ya? No, Imagínate en una cita alguien A te ver. vengo a seducir. no, tenés toda la razón. Pero ahí ese es otro tip súper importante de que nunca anticipes lo que va a pasar porque ya generáis una expectativa ridícula. Ya, pero estamos claros. El primero es definir el tema, sentirse experto, aunque no sea sentirse Pero eso, lo experto. cambiamos. El primero Sí. es sentirte El confiado de sentirte que tienes un confiado tema. y tener una comunicación más o menos aceitada, tu PPT, hablar, no tienes que ser experto en comunicar. Yo creo que a mí, ponte tú, eso es lo que más me cuesta, mucho más que el contenido, el cómo lo comunico. Bien. ¿Ya? Y distinguir que esto no es una clase. La gente no va a tomar apuntes, quizá un poco, pero la idea es que pasen por emociones, sensaciones, y esto no es una cátedra para que la gente se vuelva experto y se aprenda la definición de lo que tú estás hablando. No. A los malos 3 pasos, pero ya no me debatáis más. No, sí, el punto es que cuando decís que no sea una clase, para mí lo central es que aquí es one shot, no hay un semestre No, en el que va a por educar. eso. No quieres que la gente domine todo el proceso. No. Tú estás como uno está abriendo algunas ventanas de oportunidades para que la gente mire, y ahí comparto contigo que la clave es que le pasen cositas a la gente. Total. Y esas cositas las tenés que diseñar. Ya, excelente. Paso 2, exponerte lo más posible. ¿Qué quiere decir esto? Meterse en este mundo, ver charlas, conversar con otros speakers, exponerte de hablar. Yo, ponte tú, hice un montón de charlas gratis en la misma empresa en la que estaba, me ofrecía para hablar, hice los primeros talleres de propósito ahí, hablaba en el discurso del voluntario, hablaba en la fiesta de fin de año, y todo eso te va dando cancha, Sí. perdiendo el nervio. Entonces, exponerse. Y que yo creo, cuando hablamos de speakers, pareciera que estamos preparando a todas las personas para que se suban a un gran escenario con entrada pagada, ya estilo mente experta, pero no, yo creo que realmente como el grueso de la gente que podría escucharnos y le puede interesar esto, es gente que quiere ser como una voz en su organización, Sí. en su grupo, en su comunidad, directores en los colegios, etcétera, pero exponerse lo más posible. ¿Cómo fue para ti eso? Yo diría que sigue siendo, no es como que antes hice cosas y ahora paré, sino que para mí es mucho. Por ejemplo, una vez me acuerdo que la primera vez que iba a hacer una charla en una universidad en Ecuador, me creía la muerte, pero me creía la muerte, pero no le conté nada, ahora voy a contar, pero era en una clase vespertina, invitado por un profe a una sala donde habían 10 personas,
8 somnolientes y yo tenía que llegar a hablar ahí, pues. Pero para mí lo entretenido de ese proceso es que aprendes a qué cosas hay que decir en Ecuador, aprendes qué pasa con el somnoliente, empatizar con el tipo que tuvo todo el día de trabajo y universidad y ahora viene este otro. Entonces yo te diría que para mí es clave, cuando ya me entusiasmé con ser speaker, era mirar mucho, 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 buscar copiar, esto me gusta no solo exponerme en cosas, sino que probar cosas. Probar si este chiste funciona, si esta historia funciona, si esto le saco, le pongo. Entonces ahí siempre yo te he dicho... Ahí sale tu lado comediante, pues eso es lo que hacen muchos los comediantes. Y lo que te iba a decir, mi principal referente son los comediantes que tienen estas sesiones donde prueban chistes, donde invitan a un telonero que prueba material, pero sobre todo la última vez yo escuchaba a Fabricio Copano que decía que él en Nueva York prueba 10 minutos y se pasea por 10 bares o no sé qué, pero muchos bares una misma noche, y eso lo hace durante muchas semanas. Entonces después tiene esos 10 minutos que son súper robustos, po. Y después tiene otras 2 semanas con otros 10 minutos hasta que arma algo de 40 minutos que es sólido. Entonces yo eso lo hago. El otro día escuché una historia de un amigo, la ordené más o menos, la guioné y ya la probaban 2 charlas. La historia tiene potencial, pero todavía no está perfectamente contada. Y listo, y voy probando y la voy contando en un asado, en una charla, en un asado, en una charla, hasta que quede redonda. Pero hay harta pega detrás, heavy. Heavy, pues porque uno dice, oye, ¿por qué cobran tanto los speakers por una charla de 1 hora? Porque hay mucha pega para llegar a eso final que tú muestras. Y me acuerdo de una historia de Picasso, pues, que de repente llega Picasso y le dicen, oye, ¿me podías hacer un dibujo? Agarra una hoja, dibuja en 1 segundo, dice, uy, qué lindo. Sí, toma, $1 millón, le dice. Pero ¿cómo voy a cobrar $1 millón por algo que te demoraste 2 segundos en dibujar? No, llevo toda una vida practicando para llegar a esto. Bonito. Ya, entonces exponerte lo más posible. En mi caso también me sirvió mucho el mundo de las fundaciones. Yo trabajo mucho con ellas y obvio que no tienen presupuesto para pagarte, pero te invitan y son súper agradecidos, felices y todo. Y yo ahí practico mucho. Ese es mi bar, diría yo, ir a hacer charlas ONG, cosas así. Y tengo una regla también, porque uno de repente como que cuando cachan que tú estás disponible, te llaman de todas, pues tampoco podéis vivir haciendo charlas gratis. Entonces tengo una regla, por cada charla para acá, una charla gratis. Charla para acá, charla gratis. Y ahí tengo mi ratio. Igual voy a hacer mi publicidad. Yo, si son para estudiantes universitarios, siempre gratis. Ah, mira. Si es para estudiantes, los cabros tienen que, mientras más se expongan a cosas, mejor. Cabros gratis, fundaciones gratis, y después las otras que hago gratis son cuando tengo yo algún interés comercial, pero eso ya es caso a caso. Ya, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Sí. Ya. Y después, el tercer paso. Dijimos el primero, que era ser experto, o sentirte experto, exponerte, y el tercero es ofrecerte al mercado. ¿Cómo la gente se entera que te puede contratar para hacer charla? Bueno, hacer charlas gratis, la gente ya te asocia naturalmente. Después ir a los seminarios. Ahí hay una vitrina grande y en Santiago tenemos hartos seminarios durante el año. Hacer clases en la universidad. Trabajar la marca personal en las redes sociales. LinkedIn o Instagram u otra. Hablemos sobre eso. Entrar a algún buró de estos que representan a speaker y los promocionan. Tener tu dossier, tener tu PPT, tener tu página web, etcétera. Parte tú, Rodri. ¿Cómo te ofreces al mercado? Me encanta. Vamos a hacer un capítulo entero de vender. De vender, sí, pero así como en... Pero de ofrecerse, yo te diría que el primer paso fue estar, como tú dijiste, súper disponible. Yo lo que más hacía era reemplazar a mi jefe al inicio. Esa charla que a mi jefe le da lata, voy. Esa charla que pagan era una poco, consultora. Era una consultora. Y yo iba ahí full. Reemplazarlo en clase. Yo donde había un espacio para reemplazar a quien fuera, ahí estoy. Recuerdo una vez, era el día del diseño en el Duoc, y iba a reemplazar a mi jefe. Y fue chistoso porque yo estaba bien nervioso, porque era una experiencia nueva, era un evento que el salón estaba lleno en el Duoc ahí en San Carlos Apoquindo. Y de repente dicen, oye, pero es que va a venir, no sé, el subsecretario de no sé qué, que era muy importante. Entonces viene un poco atrasado, me dice, tú puedes, en vez de tener 25 minutos, hablar solo 20. Y así fue muchas veces, como, oye, puede ser solo 15. Y al final terminé y me dijeron, ¿podía hablar 10 minutos? Y nada más. Y yo, niño, pendejo, infantil, inmaduro, me paré y reclamé eso cuando me paré. Po. Fue como, bueno, yo soy yo nomás. Pues, si hubiese sido la autoridad, me hubiesen dejado mis 20 minutos. Que claro, me gané un aplauso fácil de la gente, pero nunca más me invitaron a ese evento, digamos. Obvio. Pero lo que te quiero decir es que estar disponible, paso, ya aprendí, no hago esa estupidez ahora, pero estar súper disponible y súper al servicio del evento. Sí.
Entender que el evento es lo importante, la gente que está en el evento y no yo como speaker. O sea, yo creo que ahí también hay un punto de inflexión heavy, cuando te das cuenta que no se trata de lo que tú quieres hablar, sino de lo que la gente necesita escuchar en ese momento. Yo encuentro que cuando uno como que se da cuenta de eso, todo cambia, te pones al servicio. Sí. Y por eso uno tiene que ir adaptando su charla, si bien todos te recomiendan a que sea lo más parecida posible siempre, tenerla súper estandarizada, tú igual tienes que adecuarte, porque no es lo mismo ir a hablarle al estudiante, a una fundación, a una gran empresa o dependiendo de la industria. Yo creo que hay que tener esa adaptabilidad. A mí me pasa que todos los speakers que yo admiro tienen, la charla es 90% igual. Sí, pero ese 10 y tienen esos componentes donde hacen totalmente, cambio. 90-10. A mí los speakers que me dicen, no, yo para cada charla, para cada evento hago una charla nueva, ya, ese amigo está todavía en un modo muy principiante y no ha logrado como paquetizar lo que tiene que hacer. Está iniciando y bacán, todos tratamos de empezar a hacer mejoras, pero el proceso, digo que no es una obra de arte porque requiere de haberlo hecho muchas veces. Pues. Si el relato funcionaba o no funcionaba, no puede estar debutando cada vez con el material. Ahora, yo quiero darle un consejo a los que nos están escuchando, y es que uno cree que al speaker siempre tienen que llamarlo, pero cuando uno parte, uno también tiene que ofrecerse. Y a mí no me parece... En esto igual uno tiene que ser vulnerable y a veces saber que te van a decir que no y arriesgarte, como todas las cosas importantes en la vida. Entonces yo sí les sugiero que se ofrezcan cuando vean que hay un seminario, no sé, de la Red de Recursos Humanos, el encuentro de cambio climático, del Mercurio, el no sé qué. Ustedes le escriben a la organización y le dicen, yo tengo algo valioso, le explican lo valioso que tienen para comunicar, le dan sus credenciales, porque sí es importante tener credenciales en el tema, y capaz que se te abre un espacio. Yo encuentro que así uno va abriendo camino. No siempre te van a llamar para que tú seas. Charani, 3 ejemplos. Ya. Tú dijiste, la Red de Recursos Humanos, hay uno de los eventos, no recuerdo cuál es ahora, incluso llaman a postular y después te asesoran en el desarrollo de tu relato. Maravilloso. 2, lo mismo pasa con cualquier charla TED. Se postula y te asesoran en el proceso. Y tercero, a mí me pasó, tú dijiste psicología positiva, cuando se hizo el primer encuentro de relaciones saludables y felicidad. Y nosotros estábamos recién empezando nuestra empresa y dijimos, ya, pues comprémonos entradas, pero vimos que habían cupos disponibles para hacer charlas. ¿Ya? Y uno Cristian creo que fue, le escribió a uno de los que organizaban, y le dice, sí, les damos un espacio. Fue porque escribimos, estábamos a punto de comprar por ejemplo, la Denise Goldfarb, que está haciendo charlas en muchas partes para todos los seminarios, la Denise les escribe y está dispuesta a que le digan que no, y si un año no puede, al otro año vuelve a insistir. Nosotros, para terminar, nos dieron el domingo a las 9 de la mañana, el horario estelar. ¿Te gustó la historia ya? Y el horario estelar, domingo 9 de la mañana, ¿quién estaba ahí? Mi suegro, mi cuñado, mi señora, toda la barra. El suegro, pero estábamos alegres porque llegó una persona que no era nuestra. O sea, una persona se inscribió y llegó a ese taller. Bueno, ya, para atreverse. Dejemos el mensaje, atreverse e ir a ofrecerse. Oye, ya, vamos cerrando el capítulo de hoy día y siempre vamos a cerrar como con una práctica nuestra, así como algo, un sello choro. Y es que vamos a comentar algo y el otro tiene que decir si le tiramos tomate o aplauso. Ya. ¿Te tinca? Ya. Mira, la otra semana me voy a Brasil a hacer una charla. Me creo la raja, lo encuentro increíble, me voy con mi hija, después me voy de vacaciones, atómico, pero me entusiasmó tanto que quiero hacer cosas distintas. Pues. Y una de las cosas distintas que quiero hacer es entrar a la conferencia con una música chora y entrar bailando. Es una cosa que siempre he querido hacer y en Chile no me atrevo. Esta es una empresa chilena que lo hace en Brasil, pero ya estar en Brasil como que parece que hubiera más libertad. Y hay una speaker que me gusta harto, que se llama Michelle Pollan, que ella entra bailando, pero la música no me gusta, medio reggaetón y todo, pero encuentro que la gente como que te acerca al público. Y cuando ella se sube al escenario, la gente no baila, pero cuando termina la conferencia, pone la misma canción y la gente sí baila. Ahora, igual es arriesgado, porque puede ser que parta o terminemos y que la gente no baile. Entonces, a esa práctica de entrar bailando, pero en un baile, tampoco es ya, la gran performance, ¿tú le tiras aplauso o tomate? Primero, dime qué canción es, po. Es Conga de Gloria Estefan. Una canción que debe ser como del 81. Bien, es que yo soy súper latina, mami. Ya, bien. Pero te quiero hacer, antes de darte mi veredicto, quiero recorrer lo que hablamos hoy. Ya. ¿Qué nivel de confianza tienes en entrar bailando? En entrar bailando. Tú, contigo misma. Mira, yo he subido al escenario con esa canción otras veces y a mí me hace bien. Entonces... No, el bailando. El bailando, no...
yo creía que bailaba súper bien y me metí a una academia que se llamaba Latin Mambo y era toda llena de espejos. Y bailaba con el profe, pues. Y ahí me di cuenta que bailaba con el loli, pues. Ya, pero... Ahí me di cuenta que no era lo mío, pero me gusta. Ya, pero si ya te gusta, si ya estuviste en la academia, sería una No, bueno, sinvergüenza. estuve una vez en la academia porque me fui. Nivel de confianza, Cero. check. No me hagáis creer que tengo nivel de confianza. Esto es súper arriesgado lo que quiero hacer. Entonces, yo voy a poner la canción, voy a entrar y si me siento en ese momento va a ser así un movimiento, no sé qué lo voy a hacer. Y si alguien se prende y baila conmigo, ahí ya sería maravilloso. Segunda pregunta. Vamos al segundo elemento que hablamos hoy. ¿Qué quieres que le pase a la gente? ¿Por qué querías hacer el baile? ¿Qué querés que le pase a la gente, Porque no a ti? estamos en Brasil, es un laboratorio que salió número 1 en venta, están celebrando, se están mandando el medio viaje. Yo encuentro que es una fiesta. O sea, encuentro que no puedo llegar a mostrar mi video de profundidad, de propósito, reflexión profunda. Tengo que mostrarles que estamos ahí celebrando. Yo solo te puedo dar, según esto, aplauso. Porque yo discrepo que no tengáis la confianza. Estáis bailando ahora, Sharoni. Es que estoy súper en confianza. El baile. Segundo, tú querés que la gente lo pase bien y que esto no sea una lata. Es que aparte estoy agradecida, ¿cachai? Y además, estamos hablando de que hay que exponerse. Po. Sí, po. Yo solo te puedo dar como tip para esto es diseñarlo y ensayarlo bien. Ya. Asegurarse que la canción esté en el punto en que tú quieres que esté, que se corte cuando quieres que esté, hablar con el de la mesa técnica, decirle cuándo quieres que se corte, diseñar bien qué va a pasar cuando se acabe la música. Porque, por ejemplo, entras bailando, se acaba la música y hola. Sí, toda la razón. No, ¿cómo se hace esa transición? ¿Qué va a haber en las pantallas? ¿Va a estar el videoclip? ¿Va a estar la fiesta de ellos? O sea, mi única... Lo aplaudo a morir, pero diséñalo entero. Y cuando terminemos de grabar el podcast, ¿te puedes quedar conmigo 10 minutitos Eso tiene diseñando otro esto? precio. Otro precio. Ya, querido. Terminamos nuestro primer capítulo, Diario de un Speaker. Espero que lo hayan disfrutado porque tenemos ganas para hablar mucho tiempo. Sí. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando. Nos Un abrazo. vemos.